An Argentinian expert has said that the Belt and Road Initiative proposed by China provides diverse development opportunities for Argentina and that it's important for entities in his country to grab the chance for development. Es un hecho muy importante la integración de nuestro país a esta iniciativa, la mayor iniciativa de desarrollo de infraestructura y conectividad que ha visto la historia de la humanidad y obviamente que es una oportunidad para aprovechar. Lo que me parece interesante es que en el marco del listado de proyectos que se aprobaron para la incorporación de la Argentina son muy variados. Y yo destacaría particularmente todo lo que tiene que ver con el sector energético, energías renovables en particular, pero también conectividad. Hay proyectos muy importantes que hace mucho tiempo que nuestro país los está esperando y en lo que es energías renovables, nuevas inversiones en energía hidroeléctrica, nuevas inversiones en energía fotovoltaica. Justamente un país como Argentina que tiene un gran potencial energético, que quiere diversificar más su matriz, China viene con una agenda de proyectos muy amplia en ese sentido. China abre las puertas. China tiene una agenda de proyectos muy interesantes, muy ambiciosos, pero después venimos nosotros a tratar de poner eso en práctica, hacerlo realidad. Es la etapa que viene ahora.